Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a calcular el error cometido al estimar una velocidad si hemos recorrido una distancia de 500 kilómetros con un error de más o menos 20 kilómetros y hemos empleado para ello 5 horas con un error de más o menos 0,1 horas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que conocer la fórmula de la velocidad. La velocidad, que es la distancia recorrida dividido entre el tiempo empleado, que en nuestro caso la distancia son 500 kilómetros en 5 horas y esto nos da una velocidad de 500 entre 5 de 100 kilómetros por hora. Pero lo que nos ocurre es que a la hora de estimar la distancia tenemos un error de 20 kilómetros arriba y abajo y tenemos también un error en el tiempo que hemos empleado en recorrer esa distancia de 0,1 horas arriba y abajo. Esto va a producir un error en la estimación de la velocidad, que es precisamente lo que queremos calcular. Para ello, como lo que tenemos es que la velocidad depende de dos parámetros, la distancia y del tiempo, ambos independientes, el error en la estimación de la velocidad es la derivada parcial de la velocidad con respecto a la distancia por el error cometido en la distancia más el valor absoluto de la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo por el error cometido en la medida del tiempo. La derivada parcial de la velocidad con respecto a la distancia, ¿vale?, es derivar la fórmula de la velocidad con respecto a la distancia como si el tiempo no estuviera. Es decir, es la derivada parcial de d dividido entre t, que es la fórmula de la velocidad derivada parcial con respecto a la distancia. El tiempo es como si fuera una constante, con lo cual la sacamos aquí derivando 1 partido por t, parcial de la distancia con respecto a la distancia, y esto es 1, es decir, 1 partido por t. Y la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo es la derivada de la distancia entre el tiempo partido por la derivada del tiempo. La distancia es como si fuera una constante, es decir, la distancia multiplica la derivada parcial de 1 partido por t con respecto al tiempo, y como es la derivada de 1 dividido por t, esto es precisamente menos d partido por t al cuadrado, ¿vale? Porque sabemos que la derivada de 1 partido por t es menos 1 partido por t al cuadrado. Bueno, pues ya tenemos nuestras dos expresiones para llevar a el error en la velocidad. El valor absoluto de la velocidad con respecto a la distancia, de la derivada parcial de la velocidad con respecto a la distancia, que es 1 partido por t por el error en la distancia, más el valor absoluto de la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo, que es d partido por t al cuadrado, menos d partido por t al cuadrado por el error en el tiempo. 1 partido por t, el tiempo es positivo, con lo cual aquí vamos a tener 1 partido por t por el error en la distancia, más, porque aquí el signo menos con el valor absoluto se va a ir, con lo cual nos quedará más d partido por t al cuadrado, ambos valores positivos, por el error en el tiempo. Y sustituimos. El tiempo hemos dicho que era 5 horas, la distancia 500 kilómetros, el error en la distancia lo tenemos aquí 20 kilómetros y el error en el tiempo, que lo tenemos aquí 0,1 horas. Todo esto lo llevamos a nuestra fórmula y tendremos 1 partido por el tiempo, 1 partido por 5 horas, el error en la distancia 20 kilómetros, más la distancia, que eran 500 kilómetros, dividido por el tiempo al cuadrado, que eran 5 horas al cuadrado,
por el error en el tiempo, que son 0,1 horas. 20 dividido entre 5 son 4 kilómetros por hora. Aquí tendremos que una hora se nos va con estas horas al cuadrado y nos quedará 500 dividido entre 5 será 100 por 0,1, 10, más 10 kilómetros por hora, es decir, 14 kilómetros por hora. Por tanto, la velocidad a la que hemos ido, aquí teníamos que era 100 kilómetros por hora, con un error de 14 kilómetros por hora. La velocidad serán 100 más menos 14 kilómetros por hora. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.